juanete, que técnicamente se conoce como alus valgus, es el engrosamiento de la primera articulación metatarsofalángica, que sería la articulación del primer dedo. Es el engrosamiento de ese hueso que casi siempre se acompaña con una desviación del primer dedo hacia el segundo dedo. Conforme más va creciendo el juanete, más aumenta esa desviación. También hay un tipo de juanete que es el juanete desastre, que es el que afecta al quinto dedo, pero en este vídeo nos vamos a centrar en el alus valgus, que es el más común. El juanete siempre aparece de forma progresiva, nunca vamos a ver la aparición de un gran juanete de un día para otro. Va apareciendo un pequeño engrosamiento cada vez mayor y una desviación del dedo que va también aumentando progresivamente. Cuanto antes podamos detectarlo, antes podemos evitar que siga avanzando. Hay veces que puede ser muy pequeño y doler, o hay veces que no duele hasta que el juanete es pues mucho más importante. Los síntomas principales del juanete son principalmente el engrosamiento, o sea, el que vamos a ver que se va abultando esa articulación. Casi siempre pues eso se va a acompañar de una zona enrojecida. Ese enrojecimiento se debe al roce del juanete con el propio zapato, porque los zapatos, no está pensada la horma de un zapato para que tengamos un juanete, sino que está pensada para que el dedo y el hueso metatarsal vayan más o menos alineados. Entonces, conforme más grande se va haciendo el juanete, más roce genera y más enrojecimiento. Y casi siempre se acompaña con dolor en el momento en que ese roce se hace más importante. Respecto a las causas de los juanetes, tenemos que entender que la principal causa es el traumatismo repetido en esa zona. Quiere decir, esa zona está recibiendo más carga en cada paso de lo que le tocaría. Imaginémonos que yo empiezo a darme golpes en un hombro y hago este gesto sin parar durante 5 años. Me aparecería un bolo de hueso en el hombro. Lo que haría sería que el hueso haría una esostosis por el traumatismo. Esto mismo es el mecanismo de generación en el juanete. Cuando caminamos, nuestro pie tiene que estar un tiempo en el suelo, cada zona del pie. Si el paso va correctamente, pues esa primera zona de la articulación metatarsofalángica estará pues en no más de un 30-40% en el suelo. Hay determinadas formas de pisar que hacen que esta zona reciba mucha más carga. Si tenemos una tendencia a que el pie sea más valgo de la cuenta, valgo quiere decir que tiende a caer hacia adentro, a aplanarse más, hace que esta zona esté mucho más tiempo en el suelo y ese traumatismo repetido en cada paso hace que se engrose esa articulación y que el hueso vaya creciendo. Entonces tenemos que entenderlo como una respuesta al traumatismo. ¿Qué otro tipo de pie nos genera un aumento de carga muy importante en esta zona? El pie muy cabo, el que tiene una bóveda plantar muy elevada porque solo apoya en el talón y solo apoya en esa zona metatarsal. Entonces, tanto el pie valgo como el pie cabo va a hacer que en la primera articulación metatarsofalángica recibamos mucha más carga y que con el tiempo y con millones de pasos cada vez esto va creciendo. Tenemos que entender que cuando una persona camina normal, mete 2 veces su peso en el pie que apoya. Cuando corre puede llegar a meter 4 o 5 veces su peso en el pie que apoya. Si esa forma de apoyar no es buena y hacemos que de esa carga la mayor parte cae en esa articulación, lo que va a hacer es responder haciendo ese juanete. Entonces tenemos que entender que la causa principal es la forma de pisar. Y después tenemos otra serie de causas que pueden ayudar a que el juanete crezca. Por ejemplo, el uso de tacones. Cuando una señora usa un tacón durante mucho tiempo, lo que hace es que traslada toda su carga hacia adelante. Casi siempre un zapato de tacón se acompaña de una punta estrecha y si juntamos la traslación de carga que hace el tacón más una punta estrecha donde no caben realmente los dedos y estás forzando esa desviación del primer dedo, pues bueno, eso es un aditivo muy importante para que el juanete crezca más rápido. Pero la causa original, la más importante, siempre va a ser la forma de pisar. Una de las cosas que más nos preguntan en consulta es si los juanetes realmente se heredan, porque es verdad que es muy habitual ver una familia en la que la abuela tenía un juanete, la hija tiene un juanete y la nieta está empezando a hacer un juanete. Entonces, claro, sería bastante lógica la respuesta decir que sí que es hereditario. Y en verdad hay un componente importante hereditario, pero lo que le damos es la forma de pisar. Si la abuela ya tiene juanete, la hija tiene juanete y la nieta todavía no lo tiene, posiblemente lo hará. Pero haciendo las cosas correctamente podemos limitar mucho las consecuencias de esa forma de pisar y una de esas consecuencias puede ser el juanete. A la hora
de diagnosticar el alus valgus, bueno, normalmente el paciente viene diagnosticado de casa porque lo ve, o sea, porque al final es un abultamiento visible con el enrojecimiento de esa articulación, con el dedo que se desvía. Entonces, bueno, quizás lo más importante sea detectarlo en una fase muy inicial, o sea, casi intuir que vas a hacer un juanete para evitar que lo hagas. Eso es lo más importante, pero el diagnóstico, una parte es visual y después lo que tenemos que analizar es cuánto se mueve ese dedo. Es muy importante, a veces hay poco juanete, pero hay que hacer cosas de forma rápida porque vemos que está afectando mucho a la movilidad de ese dedo. Por ejemplo, una de las pruebas que hacemos en consulta es una radiografía, y cuando vemos una radiografía es muy visual para el paciente porque va a entender enseguida que es un abultamiento del hueso, porque se ve muy fácil y muy claro en la placa. Respecto al tratamiento de los juanetes, tenemos que diferenciar dos estadios. Uno sería cuando el juanete está en una fase inicial, que es decir, que es pequeño, y otro cuando el juanete ya está más avanzado. Cuando ese juanete está en la fase inicial y no requiere cirugía, todo el objetivo hay que centrarlo en evitar que avance. Y si hemos dicho que la culpa fundamental de la generación del juanete es la forma de pisar, lo que tenemos que intentar es mejorar esa forma de pisar. ¿Qué hay que hacer para esto? Pues antes de hacer un correcto estudio biomecánico, pues, analizando el paciente en la camilla, haciendo una serie de test, tanto en situación estática como dinámica, analizar con plataformas de presiones y estudiar si realmente esa primera articulación metatarsofalángica recibe más carga de la cuenta o no. Si realmente vemos que es así, lo que tenemos que hacer es diseñar y fabricar una plantilla que mejore esa pisada. Lo que va a hacer esa plantilla es dar un apoyo correcto a todo el pie, alineando en la situación que en cada caso hayamos estudiado, para hacer que esa primera articulación metatarsofalágica deje de recibir más carga de la cuenta. Esto hará que ese juanete deje de avanzar y con muchas posibilidades que desaparezca el dolor. ¿Qué es lo único que tenemos que tener en cuenta para esto? Pues bueno, que contemos con un zapato con una horma normal. Hoy ya no es necesario ir a un zapato ortopédico para meter una plantilla. Estamos hablando de plantillas con espesores entre 2 y 3 milímetros. Esto cabría en cualquier zapato que lleve una plantilla de serie normal. O sea que cualquier zapato con una horma normal que puedas quitar una plantilla, la sustituyes por una personalizada, y en lo que se trata fundamentalmente es en hacer un suelo a medida que reequilibre el pie para hacer que eso no avance. Esto sería útil en un juanete incipiente y sería muy útil y todavía más estratégico en un niño en el cual tengamos antecedentes familiares de juanetes y veamos que su forma de pisar va a generar un juanete en el futuro. Eso sería lo perfecto, que pudiéramos llegar antes de que apareciese. Aparte del tratamiento con plantillas, una de las cosas más importantes es realizar una pauta personalizada de ejercicios para mejorar la musculatura del pie. Cuando aparece un juanete, en muchos casos se debe a que la forma de pisar no es buena porque muscularmente el pie no funciona bien, porque músculos que tendrían que hacer que la bóveda plantar estuviese en otra posición no se activan lo suficiente y el pie se aplana más de la cuenta. Entonces, una parte muy importante del tratamiento de la prevención del avance de los juanetes es realizar ejercicios que sean correctos y que estén indicados en cada caso. No hay una pauta genérica que nos sirva para todos los pacientes, ni para todos los niños, por ejemplo, sino que tenemos que hacerle una pauta en función de la evaluación osteomuscular que hayamos hecho de cada paciente. Pero hacer cosas descalzos nos van a ayudar mucho a potenciar determinadas musculaturas del pie y de la pierna para que este problema mejore. Cuando el juanete se encuentra en un estadio más avanzado, el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Estamos hablando de que se trata de un engrosamiento del hueso, quiere decir no va a haber ningún remedio natural que haga que ese hueso disminuya. Entonces, cuando ya la inflamación es muy grande, la desviación del dedo es muy importante, hay que actuar quirúrgicamente. Hoy contamos con distintas clínicas especializadas donde podólogos quirúrgicos muy especializados solo en cirugía del pie resuelven esto de una manera muy efectiva, y tiene poco que ver las técnicas quirúrgicas que se usan hoy con lo que se usaba hace unos cuantos años. Hoy la cirugía de un juanete, lo habitual es que venga el paciente caminando a la clínica, se hace cirugía ambulatoria, quiere decir que se va a hacer con anestesia local y el paciente se va a ir caminando a su casa. Eso es una parte importante de los casos. Hay otras veces que requiere quizás una pequeña hospitalización de pocos días, pero vamos, lo normal es que se haga con técnicas totalmente ambulatorias. Mi consejo, desde luego, es que cuando alguien ya tiene mucho dolor, le está condicionando mucho su vida, le condiciona muchísimo el calzado,
pues que se opere, porque al final esto ya está bien resuelto, los resultados son buenos. Hay dos tipos fundamentalmente de cirugías, o sea, por un lado sería la cirugía abierta, que sería la tradicional, en la cual pues se abre la piel, se visualiza el hueso y se hacen las operaciones que haya que hacer, pues normalmente para eliminar el trozo de esóstosis, que sería ese hueso que ha ido creciendo, y luego actuar tanto en el hueso metatarsal como en el primer dedo para alinear esos dedos y que quede pues una estructura mucho más fisiológica que como la teníamos. Hay otra manera de operar, que sería la cirugía por mínima incisión, que a veces se le llama cirugía por láser, aunque en verdad el láser no tiene nada que ver en ese proceso quirúrgico. O sea, lo correcto sería hablar de mínima incisión, que es una pequeña incisión en la que se introduce una fresa, y esa fresa, lo que va haciendo el cirujano podológico es ir comiéndose el trozo de hueso que quiere comerse. Está monitorizado a tiempo real con un sistema de radiología, un fluoroscopio que va viendo a tiempo real qué es lo que va haciendo, y el resultado va a ser parecido al de la cirugía abierta si se hace bien. O sea, lo importante es que la técnica, el cirujano elija cuál es la técnica que domina y la que está indicada para ese tipo de juanete. Tan importante como la cirugía es todo el postproceso. O sea, es muy importante que cuando se opera a un paciente de juanetes no es la cirugía y ya está, sino que hay que hacerle pues un proceso de curas y de seguimiento después, pues para hacer que todo eso realmente llegue a buen puerto. Muchas veces nos preguntan los pacientes en consulta si una vez que se ha operado de juanetes ya el tratamiento va a ser definitivo y si le podemos garantizar que nunca más le va a volver a aparecer el juanete. Pues bueno, en esto tenemos que matizar que hay algunos casos que es así, o sea que una vez corregido el juanete, si en la cirugía se han hecho las cosas que había que hacer, pues puede que no haga falta nada más, y otras veces puede pasar que aun haciendo la cirugía de forma perfecta, si es un pie que tiende a aplanarse mucho y sigue pisando de una manera parecida a como pisaba antes de operarse, con toda posibilidad lo que tenemos que aconsejarle es que se haga un estudio de pisada, hacer unas plantillas que mejoren y distribuyan esa carga para evitar que ese juanete vuelva a aparecer, porque no es raro que veamos en consulta un paciente con juanetes que ya se había operado hace muchos años y que quizás no le explicaron bien que el motivo era la forma de pisar. Si sigue pisando de forma parecida, tiene posibilidades de que ese juanete vuelva a aparecer. Entonces lo correcto sería, después de una cirugía correctamente realizada, un estudio, ver si hace falta o no hace falta y ver la indicación, porque hay personas que esa plantilla no es para llevarla permanentemente, posiblemente solo la tenga que llevar en las situaciones donde genere más carga. En algunas ocasiones nos encontramos con pacientes que, a pesar de tener un juanete importante, pues no están dispuestos a operarse, pues por el motivo que sea. Un tratamiento sencillo que podemos ofrecerles para mejorarles la calidad de vida es una horma personalizada. Una horma personalizada es un sistema que consiste en escanear el pie del paciente con precisión, y lo que fabricamos es una horma que está personalizada a la geometría de ese paciente. Quiere decir, tiene su juanete. ¿Qué va a hacer con esta horma? Pues meterla en el zapato. Cuando compre un zapato, mete esta horma y ese zapato ya va a coger la forma de su juanete, de manera que cuando se calce no va a tener el sufrimiento que genera la adaptación de ese zapato contra el pie. Puede ser un remedio bastante eficaz. Es muy habitual ver en distintos medios de comunicación anuncios de remedios milagrosos que poniendo pues un artefacto que te sujeta el pie, el dedo de una determinada manera, o un separador por la noche, el juanete va a desaparecer. No va a ser así. El juanete, como hemos hablado en este vídeo, la forma como se ha ido generando ha sido por un traumatismo repetido, por la forma de pisar, y es hueso, que si no hay nada que va a hacer que eso desaparezca por sí solo. Por la noche el juanete no crece. El juanete es una respuesta a la carga. Cuando nosotros caminamos y pisamos con ese pie que cae hacia adentro, hacemos que en esta zona reciba mucha más carga. Otra cosa es que muy puntualmente podamos usar algún sistema que a nivel muscular nos ayude a relajar un poco determinadas estructuras y nos puede dar un poco de mejor confort, dijéramos, pero el juanete va a seguir estando donde esté y va a seguir creciendo si no somos capaces de entender que lo que nos genera el avance de ese juanete es fundamentalmente la forma de pisar. Si tienes cualquier duda sobre juanetes, puedes contactar con nosotros a través de nuestro email, teléfono o redes sociales y estaremos encantados de ayudarte.